Estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros. Quiero leer Mateo 5, versículo 1. Viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En el programa anterior estuvimos compartiendo sobre la bienaventuranza. Y en esta ocasión queremos profundizar un poco más en esta primera bienaventuranza que tiene que ver con los pobres en espíritu. Pero antes de profundizar, pastores, yo quisiera tal vez que ustedes nos ayudaran a hacer un énfasis entre cuál era la audiencia. Nosotros compartíamos de dos tipos de audiencia en el programa anterior, pero sí hacer un énfasis para que esto nos empiece a introducir y nos comience a posicionar a cada uno de nosotros y también las personas que nos están viendo sobre lo que en este tiempo el Señor nos está hablando. Por un lado tenemos a la multitud, que las características más importantes de la multitud eran personas con mucha necesidad, personas que estaban bajo una condición de desamparo, o sea, bajo una condición donde esa palabra desamparo quiere decir alguien que pudiera estar llegando al límite de su vida, con una condición difícil, con una condición extrema. De hecho, los evangelios nos narran de personas que seguían a Jesús, multitudes que seguían a Jesús por los milagros que él hacía, por las sanidades que él hacía. Pero por otro lado, tenemos a los discípulos, que eran personas que lo habían dejado todo, o sea, personas como Pedro, que según los estudios dice que Pedro era alguien dedicado a la pesca, tenía una empresa pesquera, pero que cuando recibe el llamado de Jesús lo deja todo y va tras esa visión, tras ese ministerio. Entonces, cuando Jesús comienza a enseñar la bienaventuranza a los discípulos y a las multitudes, lo que Jesús comienza a enseñar verdaderamente es el diseño de cómo nosotros podemos ser felices. Y creo que la primera pauta que marca es acerca del hecho de poner en el lugar correcto la felicidad. Porque nosotros pudiéramos encontrar personas hoy en día que ponen la felicidad en los recursos que tienen. Y Jesús comienza con la primera bienaventuranza diciendo que los que son verdaderamente felices, las personas que verdaderamente bien les va en la vida, las personas que alcanzan la realización en la vida, son las personas pobres en espíritu. Pero esa palabra pobreza no está ligada a la falta de bienes. Esa palabra pobreza espiritual es más bien una condición del corazón donde la persona que la desarrolla es una persona que entiende que para poder vivir, para poder subsistir, para poder desarrollarse, para poder alcanzar, depende de Dios. Entonces la pobreza espiritual no tiene que ver con una carencia. La pobreza espiritual, lo que Jesús quería marcar en sus discípulos era que la pobreza espiritual, Pedro lo había dejado todo, no tenía que ver con dejar todos los bienes materiales. La pobreza espiritual tenía que ver con una condición del corazón donde literalmente dependemos de Dios. Entonces pudiéramos decir que Jesús primeramente está hablando a la multitud y de alguna forma está diciéndoles el reino de los cielos está accesible. Hay un sinnúmero de cosas que hay que hacer, pero lo primero que deben saber es que es algo accesible, hay algo que está para ustedes. Pero después él hace un énfasis sobre los discípulos. Y si no me equivoco, usted compartió en el programa anterior que los discípulos iban a ser clave porque eran los que les iban a dar continuidad, porque Cristo no iba a estar por mucho tiempo, sino que Él iba a partir en un momento y los discípulos eran los que iban a llevar a cabo todo aquello que el Maestro les estaba enseñando y todo lo que Él estaba empezando a impartir. Entonces tenemos la multitud y tenemos los discípulos. Por tanto, nos pudiéramos preguntar hoy, cada uno de nosotros, ¿en qué posición estamos? Y cómo nosotros transicionamos de ser parte de la multitud a ser un discípulo. Y la otra cosa importante ahí, que es importante señalar, valga la redundancia, es que lo que Jesús estaba tratando de hacer era precisamente levantar un liderazgo. Porque de eso se trataba la enseñanza de Jesús. O sea, Jesús lo que estaba tratando de trabajar era levantar un liderazgo que pudiera establecer la autoridad del reino en la familia, en el lugar donde nos desarrollamos como profesionales. Entonces esta enseñanza se vuelve clave para nosotros
Porque cuando nosotros la recibimos, lo que va a pasar en nuestra vida es que nosotros vamos a levantar nuestro estándar de liderazgo para poder tomar autoridad en los ámbitos donde nos movemos. Entonces ahí es donde se vuelve clave, porque donde yo me coloco, bueno, si soy multitud, voy a ser una persona que está enfocada en suplir necesidades. Si soy De suplir sus necesidades. Y si soy discípulo, voy a ser una persona que estoy enfocado en capturar un diseño del reino para poder influenciar la vida de todos los que están a mi alrededor, mi familia, mi casa, en el lugar donde trabajo. Pero lo poderoso es esto. Alguien pudiera decir una mañana como hoy, pastor, yo no tengo trabajo. Yo tengo una situación difícil en mi matrimonio. Yo no tengo los recursos. ¿Cómo usted me puede decir que soy feliz? ¿O cómo yo puedo alcanzar el verdadero diseño de la felicidad si no tengo para poder suplir? Y lo que Jesús estaba diciendo es que el diseño de la felicidad está en el entendimiento de que en medio de nuestra necesidad Dios tiene el control. Por eso es que en medio de la bienaventuranza y más adelante en el Sermón del Monte, que es el que estamos estudiando, en Mateo 6:33, Jesucristo dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando uno está siendo discipulado, está siendo formado en el carácter, está siendo enseñado en aquellas cosas que necesitan aprender a hacer de manera distinta. Jesucristo está enseñándole entonces a las multitudes y le está enseñando a los discípulos, sabiendo que, como decíamos nosotros acá, los discípulos eran quienes iban a continuar la obra posteriormente. Entonces, esta enseñanza se vuelve importantísima en todos los ámbitos de la vida de aquellos que iban a convertirse luego también en apóstoles. Los apóstoles que iban a crear los fundamentos de la fe en la cual nosotros hoy nos movemos como iglesia. Entonces, el discipulado es algo necesario en la vida de cada uno de nosotros. A la vez nosotros estamos aprendiendo, pero también nosotros estamos enseñando. Pero ese proceso de aprendizaje no es que uno ya llega a un tope, sino que continúa aprendiendo continuamente. Y la palabra de Dios es clara cuando dice que hasta que lleguemos todos a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Estudiar las bienaventuranzas, estudiar todo el Sermón del Monte, que es lo que estamos haciendo a través de este programa, se convierte en fundamental cómo salir de crisis y situaciones en las que nosotros estamos inmersos en el día a día también. Se vuelve un sermón y una enseñanza muy práctica hoy en día para cada uno de nosotros. Pastor Rubén, ¿usted nos pudiera definir nuevamente esta palabra bienaventurado? ¿A qué está haciendo referencia el Señor? De una manera muy sencilla, bienaventurado es alguien que le va bien. O sea, lo que expresa esa palabra es el deseo de Dios de que a nosotros nos vaya bien. O sea, es alguien que tiene bienestar. Esa palabra significa alguien que alcanza la plenitud de Dios, alguien doblemente feliz. O sea, es el diseño de Dios de darnos una serie de promesas, mostrarnos cómo alcanzarla para que nosotros podamos vivir una vida plena. O sea, yo pudiera decir, bienaventurado es alguien pleno, que logra encontrar la plenitud de Dios dentro de su interior. Pero es interesante ver ahora el significado de pobreza, porque dice que alguien pobre es alguien que solo puede subsistir porque mendiga. Alguien pobre es alguien que para poder suplir su necesidad necesita pedir, extender la mano. Entonces, cuando uno lee esto y lo lleva al plano espiritual, ¿qué sería alguien pobre de espíritu? Alguien que entiende que no puede llevar su vida por sí mismo. Alguien que entiende que para poder crecer, para poder subsistir, para poder desarrollarse, primeramente depende de Dios y en segundo ámbito depende de las personas que están a su lado. Entonces la pobreza de espíritu tiene que ver con entender que yo para poderme desarrollar en la vida no lo puedo hacer por mi conocimiento, no lo puedo hacer por mis recursos, no lo puedo hacer por las personas de influencia que puedan estar a mi lado. Necesito desarrollar un diseño de vida donde pueda conectarme con las demás personas. Entonces, el énfasis de esta palabra pobreza hace una comparación a aquel mendigo que requiere de extender la mano todos los días para poder subsistir. Entonces, de alguna forma podemos pensar tal vez en alguien que nosotros conozcamos en algún lugar de la ciudad que siempre está ahí recibiendo lo del día.
Y si esa persona no recibe nada en ese día, posiblemente va a entrar en una situación complicada, donde finalmente puede terminar muriendo. Y cuando nos está diciendo pobre de espíritu, tiene que ver con una dependencia del Señor. No donde tenemos momentos con Él 1, 2 o 3 veces a la semana, sino como este pobre, como este mendigo que necesita el alimento diario. Así nosotros también necesitamos tener una dependencia y una conexión diaria con Él. Es por eso que Jesús dijo, cuando los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar, muéstranos la manera en que tú te conectas con el Padre. Y saca Jesús y les muestra un modelo de oración que hoy nosotros conocemos como el Padre Nuestro. Jesús les dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y Jesucristo no estaba hablando solamente de suplir una necesidad física, que pueda satisfacer un deseo o una necesidad del cuerpo, sino también estaba hablando del alimento espiritual, el pan de vida. Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. El que de mí come no tendrá hambre jamás. Entonces, esa necesidad espiritual que todos tenemos debe ser suplida diariamente por el Padre. Por eso, asociando la palabra pobre de espíritu, y que estamos definiendo de que alguien que necesita diariamente de alguien más para poder subsistir, nosotros necesitamos del Padre diariamente. Si nosotros no vamos a buscar el alimento espiritual diariamente en el secreto, nos vamos a encontrar en el tiempo que estamos desnutridos espiritualmente, que hay una carencia, que hay una necesidad. Por eso Jesucristo dice, bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquel que anhela, que busca, que desea, que quiere tener una relación firme, sólida con el Padre, es la persona que realmente va a poder heredar, entrar, pertenecer, ser parte del reino de los cielos. Pero aquel que cree que puede subsistir por sí solo, más bien se aleja cada día más del Padre, se aleja cada día más del reino, porque dice, yo por mi propia cuenta puedo lograr, puedo alcanzar, puedo llegar a ser. Entonces, es alguien que crea independencia, es alguien que dice, yo no necesito de Dios, yo no necesito del Padre, no necesito esa comunicación diaria. Entonces, aquellas personas que creen que tienen todo lo que necesitan y no necesitan de Dios en sus vidas, Dios no las cataloga como ricas espiritualmente, sino que ellos son personas que ni siquiera han llegado a un estado de pobreza. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros estábamos muertos en el espíritu. Pero alguien que comienza a reconocer su necesidad de Dios y esa conexión diaria con Dios, entonces se convierte en un pobre en el espíritu, y ahí es donde nosotros comenzamos a ser llenados, comenzamos a recibir de parte de Dios todo lo que Él tiene para darnos. Por eso es interesante que antes de que Jesús utilice esta palabra bienaventurado, la definición que las personas tenían es que alguien bienaventurado es alguien que tiene cosas materiales, que tiene una buena posición. Si bien es cierto, también en el Antiguo Testamento la definición es el hombre de Dios, pero lo medían en base a la prosperidad, a la familia que tenía. O sea, siempre había un énfasis externo. Pero ahora Cristo, cuando la menciona, Él está haciendo una referencia que no tiene que ver con lo externo, sino que tiene que ver con lo que está en el corazón. Y es primeramente poder confiar en Él. Y esa es una de las cosas que nosotros necesitamos empezar a meditar y decir que mi felicidad no es por las cosas que están afuera. Mi felicidad es porque lo tengo a Él en mi corazón. Vamos a ir a un corte y regresamos.